Saludos y bendiciones, soy una vez más Rob con todos ustedes, bendiciones y les mando un fuerte abrazo a toda la iglesia que se encuentra en todas partes del mundo y que siguen este canal día a día tratando de encontrar un poco de luz en todo lo que es este acontecimiento profético de los últimos tiempos. Y bueno, en este día trataremos de analizar a Estados Unidos en este tiempo último profético. Trataremos de ver si la escritura nos da referencia y nos da pista de que esta nación jugará parte esencial en este mover profético que estamos viviendo. Recordemos que esta nación es una nación poderosa, grande, y Dios, que es un Dios omnisciente, no podría haberla dejado de lado sin haberla mencionado. Veremos si realmente Dios ha tomado en cuenta en referir, en pronunciar esta nación como parte del protagonismo profético de los últimos tiempos. Así que doy gracias a todos los que me siguen día a día, gracias a todos por venir a este humilde canal, gracias por referirme, gracias por compartir estos videos, gracias por suscribirse, que yo lo tomo como una ofrenda, como una ayuda a este canal, que poco a poco estamos creciendo como una familia en el Señor, y que usted al suscribirse se hace parte de esta familia. Recuerde de que aunque yo tengo algunas diferencias con usted, usted debe sacar siempre lo mejor que usted puede entender, que el Espíritu Santo le dice: agarra esto, reténlo, esto, rechácelo. Así debe ser el hombre de Dios o la persona del Señor. Siempre que ve un predicador, no debe estar abierto en su corazón a recibir todo como si todo fuera una verdad. Recuerde que los humanos siempre en veces fallamos y estamos llenos de errores. Así que en estas interpretaciones que estoy haciendo yo, le quiero advertir, no son dogmas, no es para que usted lo crea 100%, no es para que usted diga: ah, este hermano lo dijo así y es así. No, es para que usted lo dijera, lo analice y esté con más luz enfrente de usted y de todo este desenlace. Recuerde que la palabra dice que las 10 vírgenes tendrían una lámpara y aceite. Y la palabra del Señor dice que el salmista David dijo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lo que significa que todos estos análisis que estoy trayendo yo proféticos son a la luz de las escrituras, y que de igual manera pueden ser aceptados o rechazados. Esto es así y no es algo malo, es que todos debemos de ser así. Yo he escuchado durante mi vida muchos predicadores que creo que con buenas intenciones trajeron algunas interpretaciones erradas, no porque ellos querían, sino porque si nosotros analizamos bien la palabra, vamos a encontrar que en el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 1 o 3, le dice el ángel Gabriel a Daniel: y sella las palabras de este libro, porque están destinadas para el tiempo final o para el último tiempo. Y en otra ocasión también Gabriel le dice: cierra las palabras de este libro, porque están para días postreros. Entonces debemos entender que en el tiempo de Daniel apenas estaba en un tiempo cronológico profético, o sea, no estaba en el tiempo del fin. Pero llegando el tiempo de nuestro Señor, en el tiempo de su nacimiento, y muerte y resurrección, comenzamos una nueva etapa profética, y allí al apóstol Juan y al apóstol Pedro se les dice una nueva revelación, se les da una revelación más clara de todo este acontecer profético. Y dice la palabra que el apóstol Juan, en sus cartas 1, 2 y 3, allí usted puede encontrar donde el apóstol Juan dice: hijitos, vosotros sabéis que ya estamos en los últimos tiempos. Pablo también lo refiere de esta manera diciendo: y nosotros que hemos alcanzado el fin de los siglos. Entonces, al entender todas estas palabras, debemos entender que también la palabra hace referencia con el día final, el día del Señor. En todo lo que es el Antiguo Testamento encontraremos palabras que están refiriéndose a ese día del Señor, a ese día espantoso y terrible, día de oscuridad, día de temblor, donde será un día, un tiempo referente al tiempo escatológico de los últimos tiempos. Entonces allí nosotros debemos sacar estas conclusiones, que un día es como
24 horas y que en el tiempo que el apóstol Pablo y el apóstol Juan, ellos dicen estamos en los últimos tiempos, y Pablo dice en el fin del siglo. Estaban ellos comenzando este día último, este día del fin del siglo. Solo que recordemos que un día tiene 24 horas y ellos estaban en la hora primera, estaban comenzando. Nosotros ya estamos en este último tiempo, que podríamos decir estamos en la hora 23 con 55 o quizás más minutos para terminar lo que es este fin del siglo y comenzar lo que es el conteo final, lo que yo llamo un tiempo de transición, donde el tiempo del fin del siglo terminará y dará inicio el conteo final, que será el desenlace de la última semana de Daniel, donde vendrá todo lo que son los juicios del Señor y no hay tiempo más para atrás y sucederán muchos eventos proféticos. Entonces, también en el libro de Mateo el Señor nos dice que allí nos menciona que el Señor le dice a los apóstoles, cuando ellos le preguntan, Señor, ¿y cuándo será el fin de estas cosas? El Señor le dice, mira, que no os perturbéis y que nadie os engañe, porque no vendrá el fin del siglo sin que sucedan estas cosas. Entonces, recordemos que tanto el Señor en el libro de Mateo 24, el apóstol Pablo, se percataron de que, y nos dieron unas palabras de consuelo y de advertencia para estar tranquilos, en paz, sin estar turbados, y para que tengamos un entendimiento de todas estas cosas, porque siempre ellos advirtieron, tanto el Señor como el apóstol Pablo y el apóstol Juan, que saldrían personas que tratarían de conmover y traer una preocupación y tratar de traer una mala interpretación y llevar al pueblo al error, porque dice el apóstol Pablo que en cierta ocasión, dice la escritura ahí, que en ese tiempo del apóstol Pablo había muchas personas que trataron de interpretar y decir que ya estamos en el tiempo final y que al pueblo lo conturbaron, le trajeron tribulaciones y el pueblo empezó a inquietarse. Entonces el Pablo le dice, tranquilo, no os conturbéis, no estés amedrentado, porque esto no es así. Y el apóstol Pablo empieza a dar cómo iniciaría ese tiempo final. También el Señor le dice a los discípulos, mirad, no os turbéis, porque vendrán ciertos eventos antes, pero aún no es el fin. Entonces, es aquí donde yo quiero entrar con usted. Muchos falsos líderes y profetas se están levantando, y cuando hablamos de profetas y líderes, estamos hablando de apostasía dentro de la iglesia cristiana. Líderes que son falsos ungidos, porque la palabra dice falso Cristo. Allí en el capítulo 24 de Mateo usted va a encontrar que el Señor dice, porque vendrán falsos Cristo en mi nombre. O sea, no están, esos falsos profetas no están fuera, están dentro de la iglesia. Entonces, estos falsos ungidos van a querer decirle a la iglesia y van a querer perturbarla y diciéndole, ya estamos en el tiempo del fin. Y la iglesia en ese tiempo, o en este tiempo que estamos viviendo, puede caer en el error. ¿Por qué? Porque van siguiendo estos falsos líderes y se hacen un cuerpo con ellos y a la final terminan confundidos. ¿Cuál ha sido la consecuencia de este disturbio y de estos falsos líderes que ha causado, podríamos decir, gran repercusión en la iglesia? Es que algunos ya no creen en la venida del Señor, algunos se han vuelto hasta ateos, algunos ya ni les conmueve saber del tiempo final, porque se fueron tanto al extremo a seguir a estos líderes falsos que les llenaron su corazón de falsa doctrina y de falso entendimiento, que estas personas ya perdieron toda esperanza de querer saber del fin de los tiempos. Entonces es ahí, por eso que Pablo y el Señor dicen, sucederán estos eventos, pero no os perturbéis, no estéis bajo temor, porque es necesario que esto pase, pero aún no es el fin. Entonces Pablo también y Juan decían, no vendrá antes, no os dejes conmover, decía Pablo en Tesalonicenses, fácilmente vuestra manera de pensar, como si el día del Señor está cerca, porque yo os enseñé que todo no sucederá si no pasa antes lo que se debe llamar la apostasía, y se presente y se manifieste el hijo de perdición, el inicuo, el cual el Señor matará con su espíritu. Entonces, ahora, muchos también
han dado una mala interpretación creyendo que este inicuo, hijo de perdición es el anticristo, cuando el anticristo realmente no es un personaje, es un espíritu, solo que en este tiempo final, cuando la palabra nos dice ahí, nos refiere en el libro de Tesalonicenses a través del apóstol Pablo, que vendrá el hijo de perdición, el hombre inicuo, se refiere al falso profeta. Eso tenemos que tenerlo bien claro, y esto es uno de los temas que lo estoy tratando de mencionar cada vez más que estoy delante de ustedes, para que ustedes vayan entendiendo que el anticristo no es un personaje el cual les han traído y les han enseñado durante mucho tiempo a la iglesia, porque yo así lo creí. Yo durante tiempo estuve cegado con esa venda, creyendo que el anticristo iba a ser un personaje nacido a través de una relación que posiblemente Satanás contraería con una sacerdotisa, y que luego esta sacerdotisa daría a luz a un hijo, el cual ellos instruirían para que un día tomara el control de una fuerza política, y gobernaría el mundo y perseguiría con un tridente y con un microchip al cristiano o al cristianismo para marcarlo. Y todo eso era puras fantasías de Netflix, de películas que basados en falsas doctrinas y falsas interpretaciones, pues llevaron a muchos al error. Gracias al Señor, el Señor me tuvo que parar y me tuvo que limpiar de todo eso para darme y llevarme a mí mismo. Como dice el apóstol Juan, que la unción misma nos enseña y no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe. Entonces el Señor me dijo, yo quiero que tú aprendas de mí y mi unción. Y así que yo comencé a indagar en oración, en lectura de la palabra, para entender estos tiempos finales. Y es así como me di cuenta de que necesitaba una reforma interior concerniente a todo lo que había aprendido, y que necesitaba conocer la verdad, no mi verdad. Porque ese es el problema de las personas. Las personas hoy tienen la verdad de otros que les han injertado en su interior y se han dogmatizado. Entonces ya la persona no vive una realidad bíblica, sino que un dogmatismo que se inculcó por medio de predicadores durante edades y épocas, y se fue haciendo grande y grande y grande y expandiendo hasta un momento que ya ese cristianismo que escuchó todas esas doctrinas y esas falsas interpretaciones, es muy difícil de que se arranque eso y solo pueda, con la ayuda del Espíritu Santo, pues ser limpio de esa falsa doctrina. Solo Dios puede hacerle una reforma al hombre interior y le puede llevar a través de una restauración escritural, para que empiece a ver la verdad de Dios, no tu verdad, no mi verdad, sino las escrituras. Por eso es que yo le digo a la persona también no se dogmatice con lo que yo predico, porque no es así. Usted tiene que aprender de la unción que está usted, del Espíritu Santo, que lo dice Juan, no lo digo yo. La unción misma le enseña a usted, me enseña a mí, según nuestra manera de vivir, porque tampoco la unción puede evitar en un cuerpo, en una mente bajo el pecado. Nosotros verdaderamente, si queremos encontrar la verdad y queremos tener una reforma espiritual con las Escrituras y el Señor, debemos recibir esa unción, y esa unción solo se recibe purificándonos, limpiándonos constantemente. Por eso el Señor dice, andad santos, puros, irrepresiblemente ante la venida del Señor. ¿Y de qué manera lo podemos hacer? Pues a través de la oración, a través de la escritura, y evitando tener relaciones con todas las porquerías que todas las redes y el mundo nos está llevando hoy. Porque muchos dicen, no, yo no ando en discoteca, yo no ando en las afueras participando de cosas paganas, pero en su cuarto ellos tienen un gran mundo, un gran portal, que son todas estas redes, las cuales están abiertas a TikTok, a Snapchat, a YouTube, a Facebook, a Twitter, a Instagram y Telegram, y entre otras, que son portales dimensionales que son más grandes que el mundo que está afuera, al exterior, y que nos pueden ensuciar nuestra mente y nuestro corazón. Por eso es que nosotros debemos limpiarnos y debemos tener cuidado, porque hoy todo lo que es TikTok y todo lo que son las redes realmente son un asco, son una porquería lo que están transmitiendo. Y recordemos que el pecado entra por los ojos. Cuando la serpiente engañó a Adán y a Eva, lo hizo a través de los ojos. Primero, el fruto estaba ahí y no había un lenguaje. El Señor solo le dijo a Adán y a Eva, no coman del fruto, ¿ve? Entonces ahí estaba el fruto, que era un fruto con un mandamiento que Dios dijo que
que era un simbolismo prácticamente ese fruto entre el bien, entre la obediencia y el respeto al Señor. El hombre no tenía que hacer nada, ya tenía este paraíso terrestre, tenía todo bajo su posesión, bajo su poder, por manos del Señor, y lo único que tenía que hacer es no tocar ese fruto, porque ese era prácticamente el único mandamiento que Dios les había dado hasta ese momento, como un pacto y una alianza entre Dios y el hombre, de decirle: esto es lo único que nos hace estar juntos, que nos hace estar en esta alianza, y tú al no hacerlo, pues estás verdaderamente en una alianza conmigo. Y es que recordemos que si muchos, disculpando que voy a hacer un paréntesis de esto, muchos ateos siempre se dicen: ¿por qué si Dios sabía todo puso el árbol del bien y el mal ahí sabiendo que Adán y Eva iba a pecar? No, el Señor lo tuvo que poner porque un Dios, un Padre bueno, tiene que advertir a su hijo de algo que ya existe y que Él no quiere que sepa, porque solo es puro pecado y destrucción. Entonces, recordemos que antes de que el hombre fuera creado y antes de que la tierra fuera creada y que Adán y Eva habitaran en este paraíso, la tierra, en ese tiempo, ya había habido pecado. La serpiente, Satanás, habían hecho una rebelión delante y en contra del Señor en los cielos. Entonces, ese árbol era como una advertencia de Dios a Adán, diciéndole: este árbol tiene algo oculto, algo, es un simbolismo, pero que representa algo que solo yo sé y quiero que tú no lo sepas, porque es algo que te va a causar mal. Entonces, Dios no podía entrar en detalle, porque recordemos que es como cuando los padres tienen a sus hijos. Hay cosas que no las pueden tocar porque son muy, muy profundas. Entonces se le dice ya cuando llega a una vida adulta, a una vida ya más con más conocimiento, y que se le pueden decir estas cosas, pero a un niño no se le hay cosas que no se le pueden hablar, y ustedes lo saben. Entonces toda la vida es un conjunto y es una escuela de conocimiento que Dios nos ha dejado para entender todos estos misterios. De igual manera, Dios no podía decirle a Adán y a Eva de aquellas cosas que habían pasado, porque los iba a poner bajo temor, los iba a poner quizás los iba a meter en una atmósfera que los cuales ellos no estaban listos. Entonces Dios tenía que dejar pasar el tiempo, y creo que en su momento dado Dios les iba a decir: este árbol siempre representó esto, era lo que simbolizaba esto, pero ahora es el tiempo que ustedes lo conozcan. Entonces en aquel tiempo no, en aquel tiempo Dios quería que Adán y Eva simplemente respetaran ese convenio, ese pacto de alianza de no comer ese fruto, y por eso Dios lo tenía. ¿Cuál era ese fruto? Era lo que representaba todo el pecado que había sido originado por Satanás en su rebelión, y que Dios quería mantener a Adán cubierto y alejado de este evento, y que disfrutara del paraíso, y que a su tiempo Dios lo iba a revelar. Pero como se adelantaron, entonces ellos descubrieron, y nosotros hemos descubierto cuál ha sido el pecado original y todo esto que realmente nos ha traído hasta acá. Pero igual Dios tenía planes ya concretos, maravillosos para la iglesia, y qué bueno, porque las cosas que están siendo movibles nos traerán las cosas irremovibles. Así que vamos a seguir en este análisis, en este evento profético, y vamos a analizar hoy lo que es Estados Unidos en las profecías. Bendiciones, gracias por estar siempre conmigo, gracias por no despegarse. Seguimos en este análisis profundo y vamos hoy a ver a Estados Unidos si verdaderamente figura en las profecías en el tiempo final, y si verdaderamente lo hace al favor del lado de Dios o al lado de las tinieblas. ¿Cuál será su protagonismo? ¿Cómo se manifestará? ¿Cómo va a ser ese protagonismo de Estados Unidos en este tiempo final? Bendiciones una vez más, Rob. Gracias por estar siempre enlazado a este canal. Bueno, y como me extendí tanto en el preámbulo, en el preludio, vamos a entrar directamente a la palabra del Señor. Vamos a hacerlo en
el pasaje de Apocalipsis. Vamos a ir directamente al versículo y el capítulo 12 de Apocalipsis, versículo 14, y la palabra del Señor nos dice así: y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Durante tiempo, el águila ha sido una de las representaciones emblemáticas y uno de los símbolos emblemáticos para muchas naciones y para muchos imperios. El águila es un simbolismo que el hombre siempre ha utilizado para usarlo como una representación de lo que ellos son en conceptos y aspectos físicos de todo lo que lo rodea a ellos, sea en nación o imperio. Y mencionaremos algunas de las naciones que han usado el águila con este simbolismo de representación en sabiduría. Vamos a ver. Debemos entender que el primer imperio, o uno de los imperios más grandes, discúlpenme si estoy equivocado, aunque parece que fue Babilonia quien utilizó primeramente el águila como simbolismo de su imperio. Luego tenemos a Roma como imperio, utilizando al águila como escudo y símbolo de su poder y de representación en todo ese reinado que ellos tuvieron. Luego tenemos a países como Siria, Egipto, Libia y también Alemania. Alemania, una nación fuerte y poderosa, también se valió del águila para usarla como escudo, simbolismo de todo lo que era su nación. Pero también tenemos aquí en América otra de las naciones grandes en nuestro territorio, en nuestro continente, que es México. México también usa el águila como escudo y simbolismo de esta nación. El águila siempre ha sido un ave que ha sido representada y ha sido utilizada por muchas naciones e imperios. Pero la Biblia hace una mención aquí que es muy explícita y simbólica con respecto al tiempo final. Y es aquí donde yo quiero entrar en detalle y quiero comenzar a desglosar para que usted me acompañe y vea de que esta águila que habla aquí y que menciona, en la cual hemos leído, realmente es Estados Unidos y no es la nación o el imperio que mencioné anteriormente. Vamos a leer capítulo 12 de Apocalipsis, versículo 14. Vamos a ver, ahí dice claramente, dice: y se le dieron a la mujer las dos alas, oiga bien, las dos alas de la gran águila. Aquí valga la connotación y la explicitud de la palabra. Dice la gran águila. Y es que si nosotros vamos a ver en la historia y llegando a nuestro tiempo, no ha habido mayor podríamos decir país o nación que haya usado esta águila y que pueda ser la más grande como Estados Unidos. Por eso es que aquí la palabra da esta afirmación y aclarece con explicitar que es una gran águila. Hace referencia que es una gran águila. Y entonces dice que será ayudada la mujer por esta águila en sus dos alas. Entonces, esto es realmente lo que representa Estados Unidos. Era imposible que Estados Unidos no fuera parte del protagonismo de los últimos tiempos que Dios nos ha venido mostrando en para este último tiempo, en el cual todas las naciones serán participantes, pero Dios quería también remarcar que la gran águila tiene también esta cita, este protagonismo para este último tiempo. Ahora, lo que llama ahí la atención es que el protagonismo de Estados Unidos no es el que muchos predicadores han vendido durante tiempo y siguen aún vendiendo, que Estados Unidos es Babilonia y debe ser destruida. Muchos, en sus emociones y su odio antiamericano, quieren ver esta nación destruida. Quieren verla
aniquilada, hecho pedazos y se alegran en cada mal que le vienen. Es terrible porque la gente confunde sus sentimientos y no ve al ojo profético de la palabra. Mi postura siempre ha sido la que mencionó uno de los grandes sabios hace tiempo y lo aclaró diciendo así: mi política y mi más grande política es no mezclarme con política. Pero mi más grande deber es entender y saber de política para saber a qué me atengo. Uno como cristiano y como lector de escatología y analista de escatología debe forzosamente entrar en los estudios políticos de estos últimos tiempos. Todo creyente y cristiano que cree que no debe inmiscuirse en política, quiero decirle que usted está en un grave error. Porque a causa de que esa mentira entró en la iglesia, muchos se dieron, mire, el veneno, porque cuando vino el tiempo en que esta política entró con el engaño más grande que se ha presentado, que es la cuarta bestia, y la marca de la bestia, que es eso, entró y engañó al mundo. ¿Por qué? Porque a la iglesia siempre se le adoctrinó y se le dogmatizó que no debía ser inmiscuida en asuntos políticos. Error garrafal que hoy le está costando la salvación a muchos por haber ignorado que la política siempre ha sido parte referente en la palabra de Dios y Dios siempre ha estado en medios políticos. La palabra nos muestra desde tiempo antiguo que la iglesia, el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, porque también recordemos que los judíos del Antiguo Testamento son parte de la iglesia de Dios, ellos siempre estuvieron inmiscuidos en la política, y uno de esos referentes es el gran patriarca o gran hombre de Dios, José. José entró en las tierras de Egipto y llegó incluso a ser el vicepresidente, podríamos decirlo, el segundo después de Faraón en esa nación. Por ende, ¿cómo podemos nosotros decir que la iglesia no debe ser inmiscuida en política? Cuando el Señor claramente nos muestra a través de las Escrituras que la iglesia siempre estuvo enredada en asuntos políticos. Luego, la palabra dice que aparece otro personaje inmiscuido en política. ¿Quién era? Daniel. Daniel fue vicepresidente también y el mano derecha o izquierda de rey Nabucodonosor, era el segundo mandatario en el imperio de Babilonia. Entonces, ¿cómo nosotros podríamos decir que la iglesia no debe inmiscuirse en política cuando los hombres de Dios siempre estuvieron enredados en política? Incluso estos hombres como José y Daniel nos dan un claro ejemplo y una enseñanza grande de que el hombre de Dios siempre debe estar al tanto de la política. Porque por eso mismo las personas se dieron eso, porque ignoraron y les fue dogmatizado que la iglesia no debía inmiscuirse en política. Y por eso la cuarta bestia espantosa los atrapó, los engañó y hoy son parte de ella, uniéndose a ella, siendo uno a través de la sangre de la serpiente. Entonces, uno de los pecados más grandes y uno de los engaños de Satanás siempre, el pecado más grande ha sido eso es nada más una mención que hago, que el pecado más grande, hay muchos pecados grandes, es pensar que la iglesia no debe inmiscuirse en política. Nosotros debemos estar atentos a la política, lo que no podemos participar en la violencia, pero ningún pasaje bíblico nos dice que nosotros deberíamos separarnos de la política. Al contrario, vamos a ver el error grande y el pecado grande que trae esto cuando la iglesia se separa de la política y la ignora. Recordemos que cuando Dios saca a Israel de Egipto, el Señor era tanto era un ser prioritario en la política y en la religión y lo espiritual con Israel. Pero el error más grande de Israel ya cuando ellos dicen queremos sacar a Dios de nuestro
sistema y queremos que tener solo un rey y a Dios tratar con Dios por otro lado. Cuando Dios era su rey, Dios era su política interna. Israel viene y dice, se quiso comparar a los reyes seculares y sacó a Dios de su sistema, de su concepto, de su interior y implantó al rey Saúl como rey de esa nación, y ahí prácticamente esta nación cometió uno de los pecados más grandes, porque a partir de ahí vemos que solo en decaimiento y decaimiento llegó esta nación hasta el día de hoy. Sigue en decadencia por haber quitado y desligado a Dios de su política interna. Uno de los más grandes referentes en la política siempre fue David. David era rey y sacerdote, indirectamente. El rey David era prácticamente un prototipo de nuestro Señor Jesús. Y uno de los fundamentos y de la palabra que nos menciona es que el libro de Apocalipsis siempre nos hace referencia en que el Señor nos ha llamado a ser reyes y sacerdotes. Ve, reyes y sacerdotes, o sea, ligando lo que es el concepto tanto espiritual como político. Reyes, que es prototipo de política, y sacerdocio, que es el sistema espiritual. Por eso que en toda la eternidad esto estará ligado, la política y la religión, siempre, así como lo es la religión musulmana. ¿Usted cree que los musulmanes en sus naciones, ellos desligan lo que es la ideología religiosa y la política? No, están juntos. Ellos están juntos. Y si usted se fija, cualquier político extranjero que quiere llegarles a ellos tienen un grave problema y se meten en grandes conflictos, porque ellos no pueden penetrar el sacerdocio de esas religiones que están ahí en el Islam. Porque cuando han llegado a estos políticos de Occidente y queriendo romper la estructura que ellos han formado como religión, política y religión unidas, es muy difícil de romperla. Pero cuando hay naciones que solo tienen al Estado separado y a la religión, es más difícil gobernarlas y enseñarse de ellas, así como está pasando en la actualidad. Todas las naciones que han estado separadas de la política y la religión son fáciles a invadir, son fáciles a reinar sobre ellas y a engañarlas. Y por eso es que hoy esta cuarta bestia de Occidente y de todo está cubriendo todo el planeta, porque ha sido así. Estuvieron desligados de la religión y la política. La palabra del Señor nos muestra que el concepto político nunca ha sido un problema para el concepto religioso, nunca ha sido, un problema para el concepto político. En el tiempo de Roma, después que Roma cayó y el cristianismo fue legalizado en Roma, el cristianismo vivió una gran época, llegando hasta el siglo XI. Vivió una gran época de prosperidad y de sabiduría. La iglesia primitiva, después de que se legalizó el cristianismo en Roma y que se dividieron, dice la palabra que la iglesia, a través del rey el rey español Carlos Magno, trajo todo lo que es, levantó las universidades, los colegios, la filosofía, la ciencia. Todos estos reyes basados en el cristianismo abrieron todas estas grandes épocas del cristianismo y de la humanidad, llenándolos de conocimiento y prosperando el conocimiento. También en el tiempo del anglicanismo, en el tiempo del luteranismo, vemos que estaban unidos y eso trajo una gran sabiduría. Los más grandes científicos estuvieron ligados a la religión, tanto Isaac Newton, Gaffreleni, Faraday y entre otros estaban ligados a la religión y nunca hubo un problema. Ahora, el problema se desata en la Edad Media, cuando corruptos usan la religión para corromper el sistema, y ya ahí separan la religión y el Estado, y se entra esta gran mentira a la separación, y allí comienza todo este engaño, donde vemos que solo ha venido en decadencia, porque el hombre que reina sobre la iglesia, la palabra dice que el Señor le dio autoridad a la iglesia. El representante de Dios en la tierra no es el humano, el hombre caído en pecado, es la iglesia. Y por ende, cuando la iglesia dice no, que debemos estar separados, ¿quién gobierna la iglesia? Es el Estado. Entonces el Estado es un Estado impío, sin Dios, que lo gobierna.
Y no es así el orden de Dios. El orden de Dios es que nos hizo reyes y sacerdotes, que nosotros somos los representantes de Cristo, no el Vaticano, no sus papas. Y por eso es que hoy la iglesia está representada por impíos, inicuos que han tomado el poder en la política, y ellos son los que señorean sobre la iglesia, en otras palabras, sin dejarnos la posibilidad de poner nuestra estructura moral en las escuelas. Y por eso es que esta fuente política impía que reina hoy en Occidente, ellos han traído la ideología de género, la agenda LGBT y todo este montón de falsas ideologías como la evolución, ateísmo, y han destruido toda la estructura que el Señor nos dejó a través de las Escrituras. ¿Por qué? Porque la iglesia se dio a este engaño de separar la religión del Estado. Y vemos que los países musulmanes, ellos son bien sólidos, ellos están ligados tanto a la política como a la religión, y son bien sólidos en lo que ellos creen, y son más contundentes que el cristianismo, por decirlo así, que vivimos en Occidente, porque el cristianismo, como somos muy flexibles y hemos dado paso a que impíos, inicuos, ateos gobiernen en nuestras naciones, ellos estructuran las leyes, las van quitando las leyes de Dios, y hoy nos han llevado a una inmoralidad, a legalizar y a cambiar las leyes de Dios. Por eso es que en el libro de Daniel dice: y cambiará los tiempos y las leyes. ¿Cuáles son esas leyes y esos tiempos? Son los que vivimos, porque las leyes que son la jerarquía de la humanidad son las leyes de Dios, no las leyes humanas. Porque si yo me basara en leyes humanas, yo iría como el impío, bajo el sodomismo, bajo la ideología de género, bajo ideologías evolucionistas, ateístas, y toda esa basura que se ha metido hoy dentro de la iglesia, e incluso en las escuelas, que ya no enseñan, sino que adoctrinan con paganismo a la iglesia. Entonces vemos que incluso los ateos son bien radicales. Por ejemplo, tenemos la nación de Norcorea, que ellos son, en su ideología, ellos no permiten ninguna religión. Separan la religión del Estado, y son bien sólidos en lo que ellos quieren imponer, y imponen al hombre su ideología ateísta, y cualquiera que practique y se autodenomine como cristiano está en peligro de ser condenado o penalizado con leyes que de esa nación penalizan a todo aquel que participe en una creencia religiosa como el cristianismo, incluso hasta con pena de muerte. Y eso también está en Turkmenistán, en otros países de Asia, donde son países musulmanes que al cristiano lo matan, como en Nigeria, y en otros países donde vemos que estos países musulmanes no aceptan que su nación, que está ligada a la política y a la religión, se imponga otra ideología que no sea la de ellos. Entonces, cuando hay cristianos, nacen cristianos dentro de estos conceptos, tanto ateos como en Norcorea, en China como en Norcorea, país ateo, y en esos países musulmanes, cuando un cristiano nace y participa en la fe cristiana y promueve su fe cristiana, solo se está poniendo a que le den camote con chicharrón. Entonces, sin embargo, en Occidente, dentro de cualquier ideología pagana, ellos toman los lugares de poder de gobierno y nos idealizan con eso, y dentro en toda su inmoralidad. Y es por eso que hoy esta sociedad está en decadencia. Discúlpeme por todo esto que llego hablando aquí, pero es aquí donde Estados Unidos entra en este protagonismo profético de los últimos tiempos, y nosotros debemos tenerlo bien claro de que era imposible que esta nación fuera ignorada a nivel profético y escatológico. Vamos a ver, voy cerrando con esto, y vamos a hablar, vamos a ver el capítulo 11 de Daniel, versículo 44 y 30. Vamos a ver. Dice: pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Esta nación del norte es Estados Unidos, no hay duda. No hay duda de que esta nación es Estados Unidos. En el versículo 30, si no me equivoco, vamos a corroborar el capítulo de Daniel, versículo 30. Vamos a ver que ahí nos corrobora más, porque siempre que tengamos que ver aspectos proféticos que en veces no son claros con respecto al nombre de una nación, pero
referente a los ángulos del planeta. Es ahí donde nosotros debemos ubicarnos. Entonces el capítulo 11, Daniel, versículo 30, dice que noticias, dice que vendrán, vamos a ver, una traducción lo dicen así, voy a leer una de las traducciones, dice, su ejército será atacado por tropas del oeste. ¿Vio? En el versículo 44 dice que noticias del oriente y del norte. Del oriente ya lo expliqué, es China, que van a venir y van a ir en contra del ejército del falso profeta, que tendrá el dragón, que son las 7 naciones, las 7 cabezas y los 10 reyes, y van a venir en contra de este líder mundial, que será el falso profeta, que tratará de exterminar el remanente y que no respetará el pacto sagrado, el convenio, el tratado de paz. Pero estas naciones vendrán no exclusivamente para salvar a Israel, sino que porque este falso profeta tratará de exterminar a Israel, pero sobre todo y respetando el convenio, el tratado de paz. Entonces estos va a decir, este tipo ya se pasó de la raya, vamos a ir contra él, vamos a pararlo, porque se puede volver alguien como el Bigotón. ¿Se acuerdan? El Bigotón empezó a agarrar poder, iba conquistando naciones y ya quería imponer su establecimiento mundial en todo, y empezó a perseguir al remanente de Dios en ese tiempo. Entonces, de igual manera, el falso profeta va a jugar un papel similar al del Bigotón. Él, cuando se firme el pacto, las 10 naciones entren ahí, este falso profeta va a tratar de buscar al remanente, porque recordemos que este falso profeta no es porque él sea un humano que tiene odio contra su propio pueblo, sino que está poseído por el espíritu del anticristo, y el espíritu del anticristo es destruir el remanente de Dios, porque eso es lo que él quiere. Entonces allí va a entrar. Entonces naciones como Estados Unidos no van a permitir, no van a dejar que este tipo haga tremenda disparate y quiera gobernar el mundo, porque este tipo cuando eso va a ser un comienzo, tratar de destruir el remanente de Dios a través de esas naciones que lo seguirán a él, que se formarán al dragón, y sobre todo ese pueblo islamita, los musulmanes que estarán ligados a él, que será Irak, Irán, Siria, Libia y muchos de India y todo esto, que estarán al favor de él, que son de la estirpe de los chiitas, de los chiitas, que estarán ligados a él. Entonces por eso en el capítulo 11 ahí hace referencia, dice, no hará caso de las mujeres, y al contrario se unirá al dios de la fuerza, Mausin, y esto y lo otro, y todo eso ya se sabe que es referente al dios pagano de los musulmanes, y que esto va a desatar un gran caos. Entonces claro, el dragón, China, los reyes del oriente van a decir ¿qué pasa? ¿Qué está sucediendo acá? Entonces van a tratar de frenarlo, pero dice allí el versículo 30 de que las tropas de Estados Unidos, del oeste, del norte, lo especifica así, van a venir y van a poner sus tropas con sus, posiblemente con sus portaaviones en todo lo que es la nación de Chipre. Ahí van a instalar sus bases y va a comenzar un gran enfrentamiento bélico de una magnitud que nunca se vio, porque en todo esto va a haber, se va a desatar un caos enorme, se van a usar armas nucleares, atómicas, y lo vamos a ver más adelante en otro episodio. Entonces esto va a desatar un gran problema caótico, y Estados Unidos va a estar ahí, pero va a tratar de salvar al remanente. Por eso es que en ocasiones yo me he referido que posiblemente Donald Trump sea el hombre que tiene este llamado, porque hoy realmente las fuerzas enemigas quisieran barrer, y que recordemos que todas estas fuerzas enemigas que se han desatado hoy de los últimos tiempos, que es la cuarta bestia, ellos están bajo el espíritu del anticristo, y el espíritu del anticristo es destruir el remanente de Dios, y levantarse contra la iglesia. Entonces este espíritu, que es el mismo Satanás, el espíritu del anticristo, va a querer impulsar al falso profeta para llevarlo a destruir este remanente. Entonces Dios tiene que usar una nación que por lo menos interfiera, no a salvarla, porque va a ser bien complicado. Solo Dios podrá salvar al pequeño remanente de Israel, a nuestros hermanos y nuestros consiervos, que son los 144,000, y que van a ser llevados
a Babilonia, a lo que es la parte de Irak, donde dice que el Señor que serán llevados a tierras de Asiria, del asirio, en tierras de Babilonia, y que allí van a ser violadas sus mujeres, los niños estrellados en las paredes, porque estos tipos son así, son sanguinarios, ¿no? Y más que están bajo un espíritu de confusión por el Islam y el espíritu del anticristo. Entonces, y un gran odio garrafal y aferrante contra esta nación, porque recordemos que ellos dicen que esta nación ha usurpado lo que es esa tierra, los cuales son las tierras de Israel, toda esa nación. Entonces ellos van a tratar de unirse al falso profeta y van a perseguir, van a tratar de exterminar al pequeño remanente, como se sea. Pero bueno, esto solo el Señor lo va a poder hacer, de salvar a este pequeño remanente cuando nosotros vengamos con ellos, como lo dice el capítulo 13 de Isaías y en Zacarías, que el Señor vendrá con sus tropas, pueblo de muchas naciones, sus valientes, que son la iglesia ya en cuerpos angelicales. Por eso cuando dice en Mateo, el capítulo 24, que dice que enviará sus ángeles para recogerlo de los cuatro vientos, no está hablando de la iglesia, que vendrán ángeles que están allá, no, esos ángeles ya somos nosotros, porque recordemos que ya tendremos cuerpos glorificados, cuerpos inmortales conforme al Señor. Entonces dice, esos ángeles vendrán a salvar sus escogidos. ¿Quiénes? El pueblo, los 144,000 sellados de Israel, el pequeño remanente. Entonces la primera orden que vamos a recibir de parte del Señor es: vayan y salven a sus hermanos, los consiervos, el remanente de Israel. Entonces nosotros eso es lo que vamos a hacer, vamos a bajar con todo a salvar al pueblo del Señor, a nuestros hermanos y nuestros consiervos, el pueblo de Israel, porque así lo ha determinado el Señor. Por eso es que ese capítulo 24 de Mateo, cuando habla ahí de los escogidos, no está hablando de la iglesia, está hablando del pueblo de Israel, el remanente pequeño, que son sus 144,000 santos escogidos y sellados, como lo dice el libro de Apocalipsis. Y esos ángeles que aparecen ahí ya es la iglesia con cuerpos angelicales. Por eso no se debe confundir, y lo expliqué en el otro episodio donde separo los dos grupos, lo que es la diferencia entre el pueblo, el primer grupo de escogidos, que son los 144,000, los santos de Israel, y la iglesia, el grupo santo, que tendrá ya cuerpo inmortal, que va a ser parte también del protagonismo de este tiempo cuando el Señor venga para salvar su pequeño remanente. Así que bendiciones, esto era lo que yo quería hablarles y compartirles sobre lo que es Estados Unidos en estos tiempos proféticos, que posiblemente, a mi interpretación, Dios tiene a Donald Trump. Y sé que a usted tal vez no le parecerá, pero yo le voy a decir una cosa: esto no es de que a mí me guste ni que yo simpatice con Trump. A mí no me interesa eso. A mí, yo no tengo, ni soy favorista ni simpatizante de Trump, ni lo he sido, ni tampoco quiero simpatizar con Estados Unidos. Al contrario, sé que Estados Unidos ahorita está en una de sus peores crisis, está bajo la potestad del espíritu del anticristo y bajo ese sistema comunista que pertenece a la cuarta bestia, el cual es un servidor del espíritu del anticristo, y que sería imposible casi pensar que Estados Unidos un día, en un momento dado, se va a virar y va a ir al favor de Dios y va a actuar de esta manera para intervenir y salvar, como lo dice el capítulo 11, dice que el pueblo, dice allí que será librado con lisonjas, y dice será llevado, dice, en las alas de la gran águila al desierto, que es Arabia Saudita. Y en el próximo episodio estaremos analizando cómo Arabia Saudita es ese desierto, porque en el tiempo que se habló y se escribió este versículo era Arabia Saudita, que son las tierras de los caldeos, los árabes, era un desierto, pero que ahora, claro, con el tiempo se ha vuelto un paraíso terrestre de todo lo que es Emiratos Árabes Unidos. Y bueno, Israel por eso ha firmado un pacto muy importante, porque recordemos que hace tiempo, en el tiempo de Trump, se firmaron los pactos que serían casi imposible de pensar, que en otro tiempo no nos hubiéramos imaginado que Israel iba a hacer una alianza y un pacto de paz con estos árabes musulmanes, pero que, como nosotros los que entendemos de escatología y sabemos de ideología y de culturas, sabemos que los árabes son de estirpe sunitas, y
Así que por eso es que los chiitas odian más a toda Arabia Saudita, porque ellos dicen cómo pudieron estos haber firmado un tratado de paz con nuestro enemigo. Entonces por eso están los chiitas y los sunitas musulmanes que no se llevan, porque entre ellos tienen un conflicto. Y por eso cuando la palabra dice en el libro de Isaías, donde dice que se levantará egipcio contra egipcio, hermanos contra hermanos, eso está hablando de la ideología musulmana, porque están los chiitas y los sunitas, porque ellos se odian entre sí, porque los sunitas siempre han tenido ese conflicto entre ellos, pero más ahora que ellos han hecho alianza con esta nación de Israel, pues se han hecho odiar más por los chiitas. Entonces en ese tiempo, pues cuando ya se firmó el pacto, seguro que Arabia Saudita o Emiratos Árabes, todos lo que son estas naciones árabes, van a dar ayuda a Israel, y dice que volará en las alas de la gran águila al desierto. Entonces quiere decir que posiblemente Estados Unidos, a mi interpretación, enviará aviones que podrán volar y llevar a mucho del remanente de Dios a tierras de Arabia Saudita, para que sean cuidados ahí y estén libres de la exterminación, porque el psicópata el falso profeta que estará bajo el espíritu del anticristo, tratará de exterminar lo que es el pueblo del Señor, porque está bajo el espíritu del anticristo, y el espíritu del anticristo es eso, querer exterminar el pueblo de Dios. Entonces es así que debemos de verlo. Y aquí yo ya termino con esto. En Chipre, allí pondrá Estados Unidos sus bases, y posiblemente también cuando dice el norte que quizás Rusia participe, vamos a tratar de dar un episodio más y especificar más cómo Rusia adentra en este protagonismo, pero no de una forma en que odia y quiere destruir al remanente de Dios. No, al contrario, creo que Rusia entrará para interferir y tratar también de dar esa ayuda a Israel, al remanente pequeño, salvándolo de la exterminación. Y como dije, Donald Trump quizás vuelva a ganar las elecciones. Es necesario que un líder como este, que ha simpatizado con Israel, pueda estar del lado de ese remanente, porque por lo menos podrá ser como muros de represa antes de que se venga todo el río contra Israel. Si no hubiera ese muro que va a ayudar a Israel, creo que Israel sería destruido, el remanente totalmente. Pero gracias a Dios por esta nación que Dios guardado para el tiempo profético último, que va a ser protagonista para el favor de Israel, del remanente, y ayudarlo para que pueda escapar de su exterminación, la cual solo Dios va a salvar. Entonces, así es, Estados Unidos entra en este evento profético, en esta culminación de los tiempos, y esta es mi interpretación. No es un dogma, usted lo puede rechazar, usted lo puede aceptar como quiera, no es una imposición, es solo una interpretación mía. Yo lo veo así, de esta manera, y creo que mi manera de verlo es una manera muy acertada. Como pueda que esté equivocado, el tiempo lo dirá si yo estaba equivocado, sí o no, pero bueno, esto es lo que he traído para ustedes. Así que bendiciones, gracias por estar conmigo siempre en este canal. Una vez más, soy Rock con todos ustedes, un abrazo grande, que el Señor me le bendiga fuertemente. Hasta la próxima.